yo no nací con una discapacidad. Yo la adquirí a la edad de los 22 años. Ya tenemos el café y estamos listos. Estamos listos para el capítulo del día de hoy. Hoy quiero hablar sobre el cuerpo. He estado leyendo libros súper interesantes acerca del tema y entonces hoy vamos a tocar varios libros. La última vez tocamos 2 libros, la última vez que hicimos un formato así, pero esta vez vamos a tocar los 3. El de las mujeres que corren con los lobos, este que es el del cuerpo y el trauma, y este que habla del perfeccionismo. No lo voy a agarrar porque metí como de que literal lo que pudiera para saber en qué páginas íbamos a empezar, ¿no? Para los que ya sepan, yo no nací con una discapacidad. Yo la adquirí a la edad de los 22 años. Sí, y pues la verdad es que la discapacidad es un universo gigantesco y que tienes que irle aprendiendo y ir conociendo. Y no solo eso, sino que también tienes que destruir todas las preconcepciones que tú hayas tenido sobre la discapacidad, que no porque tú hayas sido mala persona o seas mala persona, significa que no tengas estas preconcepciones capacitistas. Capacitismo es la discriminación hacia las personas con discapacidad. Entonces, al adquirir yo mi discapacidad, pues claramente fue un Y al principio mi capacitismo me decía, tú vas a volver a caminar. ¿Por qué? Porque tú no eres como ellos. Tú eres joven, fuerte y fabulosa. Y entonces me tomó entrar en contacto con distintas personas que tuvieran una discapacidad, con conocer, abrir mi visión de lo que era la discapacidad, porque yo nunca había conocido a una persona con una discapacidad física como la mía. Yo no sabía que era una lesión medular. Obviamente tenía como un poquito el concepto de cosas que pasaban como en Grey's Anatomy o en series médicas, pero más allá de eso yo no tenía una idea concreta de cómo era la discapacidad o siquiera si yo la discriminaba sin querer. Entonces, al convertirme en una persona con discapacidad, pues fue todo un proceso de aprendizaje, aprenderme a querer a mí misma. Y no solo eso, sino estos estereotipos de belleza que hay, pues obviamente yo ya no veía mi cuerpo como bello. Y volver a aprender que tu cuerpo vale, tu cuerpo es valioso, es hermoso, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el capítulo 7 de Las mujeres que corren con los lobos, porque dice, el capítulo se llama Cuerpo feliz, ¿no? Y entonces ya luego me voy a meter un poquito más específico, pero básicamente el capítulo habla de cómo las mujeres somos relegadas a adoptar humores, manerismos que confirmen un singular ideal de belleza y de comportamiento, ¿no? Lo hemos visto con cómo las mujeres éramos oprimidas desde quién sabe cuánto y que apenas en los 70 pudimos empezar a votar y apenas en los 80 pudimos no sé qué y divorciarnos y no sé qué. No me sé las fechas bien, así que una disculpa, no las chequé. Pero entonces sistemáticamente las mujeres hemos sido enseñadas a ser calladas, tímidas, inocentes. Tiene la mirada. No puedo, es que la oportunidad está ahí. Y cuando tengo la oportunidad de cantar 17 años lo voy a hacer. Entonces, al aprender como estas cosas y la religión, todos estos sistemas machistas, ¿no? Que no todas las religiones son así, también depende de la persona, depende del contexto familiar en el que hayan crecido, el contexto socioeconómico, hay demasiadas variantes, pero en mi contexto familiar, no, en mi contexto familiar no, pero en el contexto en el que yo me moví, en mi contexto socioeconómico, el machismo es algo muy prominente. Yo nunca me sentí identificada con eso, gracias al universo que yo estuve en el colegio alemán, entonces fuimos
crecimos con unas ideas distintas, ¿no? El cuerpo recuerda, los huesos recuerdan, hasta el dedo meñique, escribí peñique, el dedo meñique recuerda. Esta memoria está en imágenes y sentimientos de nuestras células. Y les voy a dar un ejemplo súper sencillo. Andar en bicicleta no se olvida. Yo no estoy de acuerdo con eso porque ya tuve una experiencia terrible cuando yo estaba en Alemania, en donde me quedé perdida en un prado. Pero fuera de eso está por ejemplo, el gimnasia. No importa cuánto tiempo pase, siempre vas a poder, tu cuerpo sabe. O si siempre fuiste muy deportista y estabas marcada y te dejas ir por ciertas razones, o acabas de tener un bebé, o cualquier razón que sea. En el momento en el que tú vuelves a empezar a hacer ejercicio, tus músculos recuerdan y saben perfectamente lo que tienen que hacer. Y si eso no es verdad, mis papás me lo dijeron toda mi vida. Entonces, cúlpenlos a ellos por la mala información que estoy dando en estos momentos. También vivimos en una cultura en donde creo que las mujeres hemos hecho un súper trabajo en intentar mostrar que nuestros cuerpos merecen tener placer, ¿no? Y tan sencillo como la serie de Sex and the City, Sexo en la Ciudad. El personaje Samantha es un personaje impresionantemente importante, ¿no? Y también Charlotte. Creo que todas en sus más respectivas áreas, pero creo que ellas dos que son opuestas. Una, acostarse con quien sea, no le interesa una relación. Eso es algo fuerte ante una sociedad, es una crítica social a este pensamiento de que cuando los hombres lo hacen son héroes y cuando las mujeres lo hacen son putas. Y después en el libro hace una pregunta que dice: ¿qué constituye un cuerpo saludable en nuestro mundo intelectual? Y ahí es donde vamos a empezar, ya con un poco más de vivencias personales del tema. Como persona con discapacidad siempre existe el discurso que nuestro cuerpo no vale nada, que no somos saludables, somos infantilizados, se nos abusa con más facilidad. Es que lo puse en color, pero amarillo, que no se ve nada. Déjenlo, pongo como en un color un poco más oscuro, porque genuinamente no leo nada. Ay, gracias, ok. Se nos abusa con más facilidad, específicamente en el abuso familiar es mucho más. Si una persona tiene discapacidad, se nos olvida. Y se nos olvida porque no creen que tenemos un valor, que no aportamos a la economía, multitud de cosas falsas completamente, ¿no? Sin embargo, la discapacidad es y va a ser compañero de cada persona en el mundo. Y si no es porque te fuiste antes de tiempo. Al adquirir la discapacidad a los 22 años, tuve que reevaluar lo que significaba la belleza. Lo que era un cuerpo digno, un cuerpo sano. Aquí vamos a juntar con esta pregunta que hizo en el libro, ¿no? Mi accidente fue en el 2020. Sin embargo, mi peor año de toda mi vida fue el 2021. En el 2021 estuve llena de infecciones urinarias. Infecciones en el riñón, me tuvieron que poner una cosita de que aquí para que me medicaran diario, intravenoso, durante 1 mes y medio. Y ahí fue donde realmente me di cuenta de la diferencia en que era sentirte enfermo, sentirte no saludable. El 18 de mayo me empecé a sentir mal y no sabíamos qué era, pensábamos que yo estaba exagerando, porque esa es una tendencia en mi casa, que se piensa que... No, ya no lo voy a hablar. Y cuando me levanté a la silla, me desmayé en el excusado. Ahí fue cuando se levantaron las alarmas rojas de qué está pasando, me llevaron corriendo al hospital. Mis doctores, los de las infecciones, no tenían ni idea qué le estaba pasando a esta pobre niña. Y pues resulta que me había explotado un quiste en el ovario.
pero como había estado por más de 3 meses con infecciones súper duras, estaba súper anémica, súper anémica, súper anémica, y casi me muero porque me estaba desangrando por dentro. Después de esa cirugía, me regresan como a las 8 de la noche a mi cuarto y ya, hora de dormir. Y me di cuenta que ya no podía dormir. Y ahí fue donde se me detonó la ansiedad crónica que estuve cargando durante 3 años después de eso, ¿no? Porque este shock de no entender o no saber qué es lo que le estaba pasando a mi cuerpo, saber que algo no estaba bien, o sea, yo tenía de que sueños de que me iba a explotar el apéndice y me iba a morir. ¿Por qué? Porque nadie iba a saber qué me había pasado. Ni siquiera yo lo iba a saber, solo iba a saber que me sentía mal. Entonces, como este pánico de no tener control sobre mi propio cuerpo, o por lo menos poder saber cuándo algo me duele, cuándo no, o sea, él no sentía dolor como tal, solo sabía que algo no estaba bien. Y eso es mucho más complicado, ¿no? Y entonces, ahí, cuando realmente me di cuenta y tuve que aprender lo que era no poderte levantar de la cama porque genuinamente no tienes energía de seguir con tu vida y con las actividades, que no, tu cuerpo está agotado, o sea, plenamente agotado. Ahí está la diferencia entre la discapacidad y sentirte tan mal que no puedas levantarte de tu cama por días o semanas, ¿no? Obviamente la discapacidad tiene subes y bajas, ¿no? No siempre me voy a sentir bien. Por lo general, nunca sé cómo me voy a sentir en cada respectivo día. Pero cuando yo me siento bien, la discapacidad no me afecta. También hay muchos otros tipos de discapacidad. Yo hablo desde el privilegio, desde mi propia discapacidad. Es decir, el privilegio de salud que conlleva mi propia discapacidad, con todo y que tengo muchos problemas de salud constantes. Infecciones, no poder ir al baño bien, o sea, es un rollo, es un rollo. Sin embargo, tiene sus privilegios porque obviamente hay discapacidades en donde el dolor crónico y la debilidad crónica es mucho más alta que una lesión medular, ¿no? Entonces el libro regresa a decir, no necesitas mover montañas para poderte transformar, ¿no? Y agarrando un poco de, creo que lo que hablé en el capítulo pasado que hicimos de este tipo, en donde hablé sobre el patito feo, cuando te quieres transformar no necesitas mudarte de país al extremo del universo. Con un pequeño cambio puedes transformar tu existencia, ¿no? Ya sea tener un diario de gratitud, no sé, algo que te ayude. Yo nada más no me concentro con los diarios de gratitud. O leer, agarrar perspectiva, hablar con personas que te nutren, alejarte de las que no, ir al psicólogo. Cualquier cosa que te ayude a transformarte va a ser un gran trabajo para ayudarte a largo plazo, ¿no? Y que el cuerpo es como la tierra, son lo que son. No hay lo que debería de ser en cuerpos. Tienes la conexión para el placer, para el corazón, el alma, sientes felicidad, armonía, tristeza. Se puede mover a su manera. Con que tu cuerpo se pueda mover a su manera, puedas expresarte a tu manera. Ya sea una persona que esté cuadripléjica y que solo pueda mover el cuello, también tiene su manera de moverse única e inigualable, ¿no? Eso es lo único que importa. Y tenemos que aprender a reconocer la grandeza de las almas en todas sus distintas presentaciones. Con eso como que... es que quiero mover las piernas, perdón. Es que como que nunca me acomodo. Yo sé que mi silla me debería de acomodar, pero no me acomoda, amigos, no siempre. Hay veces que me incomodo rápido. Y entonces... espero que el micrófono me escucha desde acá porque... Déjenme, le doy un traguito. Me quedó espectacular el café. Espectacular. Y entonces yo tuve varias epifanías. Desde que empecé con el libro de Las mujeres que corren con los lobos, empecé a tener un montón de epifanías que luego cuando leí la guía del perfeccionista también entendí muchas cosas.
Y en llegó un momento en donde hablaron sobre cómo se ve la sanación. La sanación no es lineal ni predecible. Sanar es un proceso, no un evento, ¿sabes? No de que a media hora sanas, no hay un tiempo, no hay una temporalidad en cuánto tiempo te cueste sanar. Si tú llevas 5 años sin poder superar a tu ex, ¿por qué? Porque sigues viviendo el duelo. Tú toma el proceso, pero tienes que estar abierto a vivir el proceso de la sanación y del duelo. Pero el cuánto te tome, puedes estar bien a los 3 años y luego a los 5 años de la nada un día te pones a llorar y dices, pensé que lo había superado. Todo es posible, ¿no? Es un proceso de sanar y de aprendizaje en donde la repetición es lo importante. Y entonces al empezar a leer esto que hablaba con el perfeccionismo, me empecé a identificar en varias cosas, ¿no? Como ya en el siguiente libro les voy a platicar, pero a menos que tú la única constante es que tú tienes que decidir sanar. Si tú llevas 5 años sin soltar cierta situación, pero ni siquiera has vivido el duelo o ni siquiera has estado en el proceso, pues obviamente te va a tocar mucho más tiempo. Pero en el momento en el que tú decidas, es el momento de este cambio, pues ya, ¿no? Y no puedes controlar el duelo. No puedes controlar el duelo al quitar como felicidad a tu vida. No puedes controlar el duelo. Nunca vas a saber cómo te sientas bien o mal y no sabes qué te va a activar el sentimiento, ¿sabes? A mí, por ejemplo, me cuesta muchísimo ver a las personas de mi prepa. No necesariamente a las de mi año, o sí un poco, no todas. Mis amigos los amo y los quiero ver diario, pero no, ya vida de adulto es más difícil verse diario. Pero hay personas que me vieron crecer, que me cuesta mucho que me vean porque siento que me discriminan, como yo me discriminaba después de mi accidente. Siento que me ven con lástima. Y luego voy a hablar un poquito de la lástima porque eso es esencial para este tema que estamos hablando, porque sentirte mal por las personas sin intentar entender o conectar con ellos es lástima, no es compasión. Y eso es algo que quiero notar, así gritarlo por el universo, porque muchas veces pasan como las personas, ay, solo estábamos intentando ser amables al intentarte ayudar a cruzar la calle. Cuando tú no estabas necesitado de ayuda, no necesitabas ayuda para cruzar la calle, no gritaste ayuda, no hiciste nada, el instinto de ellos para ayudar no es empatía, no es compasión. Es discriminación, porque creen que no eres capaz de hacer eso. Y entonces, creo que en vez de las personas que siempre les encanta comentar en mi TikTok y llevarme la contraria, creo que en vez de refutar el que esa amabilidad, esa persona que te dijo, ay, qué bonito que sonríes con todo y eso es un insulto, amigos. Eso no es un cumplido. No sé quién les dijo que está bien decir eso. Pero en vez de llevar a la contraria y justificar a la persona diciendo, ay, pero es que tenía las mejores intenciones. No, cuestiónense el por qué no está bien decir eso. Cuestiónense las tendencias discriminatorias que tienen. Es normal, todos por películas, por entornos, tenemos preconcepciones que no son completamente correctas. Pero ser parte es, para ser una persona bien, en mi opinión, es querer aprender de tus errores, de los demás, de todo. Querer aprender, salga. Y entonces dice, por ejemplo, nadie quiere dar lástima o ser tratado como un caso de... Es que está en inglés, perdón, estoy haciendo el esfuerzo, o sea, nadie quiere ser juzgado como menos.
Nadie quiere ser juzgado como lo menos. Y entonces, al tener una discapacidad, a mí me cuesta muchísimo. Y por eso mi mecanismo de defensa es arreglarme espectacularmente. Y por eso yo me compré ese libro, porque tengo una tendencia de ser muy dura conmigo misma y querer ser perfecta. Y específicamente verme perfecta ante los demás. Porque siento que entre más perfecta me veo, menos me pueden juzgar. ¿No? Ah, sí, no camina, pero mira qué bien se ve. Mira qué guapa está. Es la más guapa del lugar. Y miren, yo no digo que esté bien ese comportamiento mío. No debería de yo tener la necesidad de querer demostrar que mi cuerpo vale. Pero la verdad es un mecanismo de defensa para que, aunque yo me sienta excelente conmigo misma, que si los demás no me ven de esa manera, no me afecte tanto, porque yo me siento la última coca del desierto. Es un mecanismo de defensa, punto. Y entonces, las redes sociales obviamente magnifican este concepto de los cuerpos perfectos, todos son felices, parejas perfectas, tienen trabajos increíbles, viajan por todos lados, y tienen 1 millón de amigos, ¿no? Y por eso yo en mis redes sociales intento ser lo más honesta que puedo. No siempre estoy feliz. Digo que cada vez que me quejo está el típico, lo único que haces es quejarte. Típica persona que ve un video de 800 que tengo, ¿no? Pero para mí quejarte es catártico. Y ya lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. El positivismo me revienta. Me revienta porque no siempre el exceso del positivismo, no. Todo tiene que ser... No todo es bonito y no todo es padre. No todo es alegre. La vida tiene no, es que iba a decir una grosería. Un montón de cosas negativas. Y si necesitas gritarle a tu almohada una vez al día, hazlo. Hazlo. Lo que te haga que tú en tu día a día y en tu vida y en tus relaciones puedas estar con toda la energía de la mejor energía. Sí, no tuvo sentido. Con toda la energía de pasarla bien, ¿no? ¿Por qué? Porque ya soltaste eso que por lo cual te urgía gritar. Y es válido gritar. Es completamente válido. Quien diga que no, pues que sigan suprimiendo todas sus emociones negativas. Porque yo no creo en que las emociones todas son negativas. No. Todas las emociones nos enseñan algo y tienen algo que decirnos. Y es nuestra tarea aprender a escucharlas y a entender el por qué vienen, por qué te sientes así, aceptarlas. No siempre vas a estar feliz y está bien. No siempre vas a estar triste. ¡Qué bueno! Completamente. A veces vas a estar nostálgico. Nostálgico con un toque de tristeza, nostálgico con como alegría de las cosas que viviste. Hay de todo. Y ahora, como para terminar con este cachito de los múltiples libros que traigo, en este libro que habla sobre el trauma cómo afecta tu mente, tu cerebro y tu cuerpo, pues obviamente todos procesan el trauma distinto. Para mí ha sido un proceso el estar leyendo todos estos libros porque entiendo de dónde vienen ciertas actitudes que he tenido con ciertos temas. Y por qué he vivido cada año distinto, por qué he tenido un proceso distinto, qué es lo que me vino a enseñar, qué es lo que me vino a hacer sentir y conocer de mi cuerpo, ¿no? Entonces, adicción, perdón. Bueno, lo que habla es de... Se me fue el avión, perdónenme la vida. ¿Por qué? Ok, entonces cada vez que todas las emociones nos dicen algo, ¿no? Entonces, sí, yo sé que tengo un mecanismo de defensa de siempre quererme arreglar y comprar el mejor vestido y tener el mejor maquillaje y tener el mejor
perfume del universo en la boda que voy a ir, donde voy a ver a muchas personas que me van a sentir, me van a hacer regresar a la persona que era antes, o que me puedan ver con ojos de que ya cambiaste y ya no vales lo mismo. Lo primero que tienes que hacer es preguntarte a ti mismo, ¿por qué lo haces? ¿Sabes? O sea, yo al principio me arreglaba solo porque sí, y después caché ese comportamiento, caché eso, esa necesidad de querer verte de cierta manera ante el público, ¿no? Poner esta máscara de que todo está bien. Entonces, en este libro que habla sobre el trauma, pues toca cosas súper interesantes sobre la discapacidad y del dolor, ¿no? En donde intentamos como persona con discapacidad no quejarnos nada. Y eso también es capacitismo. Es capacitismo interno y externo. ¿Por qué? Porque queremos que el sistema, las demás personas, nos vean fuertes. Y porque nosotros creemos que si no nos quejamos, por lo menos nos van a ver que somos fuertes. Como si quejarte o decir, necesito estas cosas accesibles, necesito eso, es tu propio juicio. Tú estás usando ese juicio contra ti mismo, ¿no? Y adjudicándoselo a los demás, como de que no, es que no me quejo porque ellos me van a ver como menos. No, tú crees que si tú dices, te sientes como menos. ¿Por qué? Porque tú crees que si no te quejas, te van a ver como igual, ¿no? Y entonces, decía como de que con todo y que, a menos que estés como súper abrumado con todo, y por lo general, solo respondes, estoy bien. Y eso me llevó de que tremendamente todas esas veces que iba a lugares inaccesibles y era como, es que yo soy la chica cool con discapacidad, cárguenme persona extraña al baño y hagan no sé qué, con todo, y que me partía por dentro. Me partía mi dignidad, me partía el que yo no creo que esté bien esta discriminación tan brutal sistemática que hay en términos de inaccesibilidad en México, ¿no? ¿Qué digo? Por una parte te ayuda a como mantenerte a ti a flote en ciertas etapas, por eso es bien importante cacharte. Chance no te cachas al instante, pero un año después te vas a dar cuenta de por qué hacías esos comportamientos y todo va a tener sentido, y ahí es cuando todo vale la pena, que pongas como una lista y sepas por qué estabas pasando ciertos procesos, ¿no? Pero también es como tú fingir que no tienes una discapacidad, ¿no? Como la típica persona que dice, es que yo no veo tu discapacidad. A ver, no se trata de ignorar mi discapacidad tampoco, porque tiene sus cosas. Y es importante para mí que veas que yo voy a necesitar un baño que sea lo suficientemente grande para que yo entre, ¿no? Entonces es importante reconocer las necesidades de la discapacidad sin como que se me fue el avión. O sea, si tú finges, tú estás negando el que tienes una discapacidad para que los demás te vean como fuerte, como que eres súper fuerte. Ah, sí, o sea, una persona. No se trata de ignorar que tienes una discapacidad y no se trata de cuidarte a toda costa y no dejarte salir nunca solo. Se trata de el punto medio. El punto medio, ¿por qué? Porque como cualquier relación, cualquier situación, tienes que tener perspectiva. Y pues aquí lo más importante es tener compasión hacia uno mismo, tener compasión hacia los demás. Para mí la empatía creo que es lo más importante en todo el mundo. Y últimamente siento que la empatía nos falta. Siento que la gente se olvida. Y al tener empatía tú puedes escuchar ciertas cosas y no como que sentir... no sé qué iba a decir, perdón, se me está yendo el avión mucho. Y entonces... yo intenté, después de mi accidente, nunca parecer como víctima. Nunca. Siempre. Y ahí estaba siguiendo mis patrones de la Suki, que no compartía absolutamente nada.
que acabo de tener una conversación súper linda con una de mis mejores amigas de la escuela de prepa, en donde le platiqué que leí estas cosas y me di cuenta de lo solitaria que yo estaba y que no decía nada, y me dijo, es que no nos contabas nada, eras súper cerrada. Y entonces el negar que eres una víctima, porque el fingir que todo está bien es tú intentando no parecer como menos, no ser víctima. Y ya me estoy repitiendo, vamos con lo último, ¿no? Y al cambiar, al vivir un trauma, al vivir cualquier tipo de discapacidad, cualquier tipo de situación que te haga crecer, madurar y ampliar tu perspectiva, no es de que veas algo diferente, sino que tú ya ves con otros ojos. Entonces, no siempre vas a ver las cosas con la claridad que quieres cuando quieres, pero todo va a llegar a su momento. Y la vida es sabia y hay que saber escucharla, de cuándo es momento de escuchar. Hay que saber escucharla, ¿no? Y yo creo que todo pasa por algo. Todo pasa por algo. Porque yo ya llevaba con este libro como un mes y preferí leer otro antes. Y empezó mi reto y me abrí la mente y empecé con otro proceso interno que yo estaba viviendo. Porque la primera vez que lo intenté agarrar no pude leer, o sea, leí 2 páginas y dije, ay, mejor luego. Y la segunda vez que lo agarré, instantáneamente mi cuerpo dijo, tienes que seguir leyendo esto. Y me lo acabé en 5 días. Amo tanto el café, amo la cafeína, la amo con todo mi ser, ¿no? Y me llevó a querer aprender, y yo no los veo como libros de autoayuda, aunque chances sí lo son. Yo lo veo como que soy una persona que ha vivido procesos sumamente gruesos, duros, difíciles, y que con todo y que muchos de los procesos que platican estos libros yo ya los viví, pero sin saber que eso es lo que estaba viviendo, me ayuda a ponerle nombre a las etapas y entender cómo las estaba viviendo y por qué estaba pasando A y por qué tuvo que pasar A y B para que yo llegara a C, ¿no? Entonces, para mí está siendo un viaje transformador en unir a la Andrea de antes y a la Andrea de ahorita, que sí prefiero que me digan Suki, porque me gusta que el Andrea esté reservado para mis novios. Entonces no sé, me la estoy pasando bomba sola. Estoy dándome un clavado a mi propio interior, pero de una manera en donde en vez de sentirme agotada por el proceso, me siento con ganas de saber más, porque es como wow, o sea, me siento rejuvenecida, genuinamente. Y los que me han seguido en TikTok saben, los que me han seguido en Instagram saben perfecto que se me nota el semblante, que estoy mejor, que estoy teniendo otro proceso, que el estrés crónico ya no me está comiendo. Entonces, pues no sé, la verdad es que como mujer, yo creo que este es el libro que, si vas a leer uno de estos 3, este es el que tienes que leer. Como persona que ha vivido un trauma, en general, si has vivido algún trauma familiar, de lo que sea, te recomiendo porque te da perspectiva a las cosas y también te da un ojo a qué tipos de terapias podrías tomar. Y lo que me gusta de ese libro es que no hay necesariamente terapias habladas, porque dice algo precioso que es, no todos sanan igual. Y hay personas que sanan sin necesidad de hablar. Y pues el otro, la verdad es que está bueno, pero así que lo súper recomiendo. Y pues sí, estoy muy honrada de los que estén o se hayan quedado durante todo este precioso capítulo. Y pues gracias por escucharme. Espero que lo único que yo quiero es que se tomen un detallito de los videos que subo así, con que
una cosa les haga tener un aha moment, así de que ¡ah! Sí, sí es cierto, yo hago eso. O por lo menos educarlos de cierta manera para saber cómo actuar con una persona con discapacidad, para entender el punto medio, para entender lo que sea. Y pues ya, nos vemos la próxima semana.